muchas gracias muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Claudia. Estoy haciendo esta presentación desde Uruguay. Hoy, una de las ventajas que nos ofrece es la virtualidad y el trabajo remoto. Trabajo para Copius y la idea de hoy es hacerles una presentación sobre un proyecto que hicimos para un cliente hace un tiempito, que me parece muy interesante para mostrarles las diferentes opciones que hay y toda la variedad que nos ofrece la tecnología para resolver problemas. El cliente para el que trabajo tiene su infraestructura en Amazon, en AWS, y decidimos utilizar la tecnología serverless, así que de eso se va a basar la presentación del día de hoy. Vamos a ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, un poco del contexto sobre el proyecto este. El cliente es un cliente que ofrece seguros para profesionales y pequeñas empresas o pequeños grupos de profesionales que trabajan principalmente en el rubro de médicos, profesionales médicos, doctores, nurses, dentistas. Ese es más o menos el nicho de mercado con el que están trabajando actualmente. Y lo que buscan es que los usuarios puedan comprar sus pólizas directamente en el sitio web, solo haciendo unos clics en pocos minutos y tener su póliza, sin necesidad de tener intermediarios como los corredores de seguros o los brokers, que, que a veces enlentecen un poco el proceso. Y por otro lado, otra cosa importante de este problema o de lo que queremos atacar es que las pólizas en general se componen de varias partes. No es solo un documento PDF, sino que generalmente las pólizas tienen una carátula, tienen un contenido principal donde se describe cuáles son lo que cubre esa póliza, cuánto pagó el usuario, cuánto es el deducible, eh, bueno, qué plazo cubre al usuario y finalmente tiene términos y condiciones, puede tener anexos. El cliente está con base en Estados Unidos y vende sus pólizas en Estados Unidos y cada estado de Estados Unidos puede tener diferentes leyes y por lo tanto puede requerir diferentes anexos para las pólizas de seguros. Así que al momento de resolver la problemática que queremos resolver, que es poder generar las pólizas PDF desde el sitio web, tenemos que tener en cuenta todos estos requerimientos. Entonces, el problema del negocio en sí, lo que queremos resolver es que el cliente pueda tener sus plantillas o sus templates de póliza en partes, un template para la carátula, un template para la definición de la póliza, un template para los términos y condiciones, otro para cada anexo que se pueda agregar según el estado o según distintos agregados que el usuario quiera, extensiones que el usuario quiera incorporar a su póliza. Todo esto tiene que poder cargarse luego dinámicamente. O sea, con los datos que el usuario va a ingresar en el sitio web, en un formulario, nosotros queremos poder insertar luego toda esa información automáticamente en el template y generar el PDF. Y que el usuario, ni bien termina de completar todo ese formulario y hace el pago de la póliza, inmediatamente se pueda descargar su documentación. También se incluyen otros documentos como un certificado de cobertura o también pueden haber documentos para los reclamos. Cada vez que el usuario tiene que hacer uso de su póliza, va a poder completar un formulario de reclamo y se va a generar también un archivo PDF para dejar constancia de ese reclamo. Todo eso es lo que queremos automatizar. En vez de que el usuario ingrese la información y sea una persona del lado del cliente la que llena a mano ese documento y genera el PDF y se lo manda luego de varios días, que el usuario ya pueda tener esto con unos pocos clics y en pocos minutos. Así que desde el lado técnico, entonces, tomando esos requerimientos del negocio, lo que nosotros necesitamos es encontrar una herramienta que nos permita renderizar templates, transformándolos en PDF con la información dinámica que nosotros queremos insertar dentro.
También tenemos que resolver dónde vamos a almacenar esos documentos, tanto los templates como los documentos generados, cómo se los va a poder descargar el usuario, de qué forma va a interactuar este servicio que nosotros creamos con el sitio web que ya tiene desarrollado el cliente, cómo vamos a obtener la información que el usuario ingresa en ese formulario para ser insertada en los documentos. Todo eso es parte de, el proceso técnico que tenemos que llevar adelante para construir una solución para el cliente. Entonces, lo que hicimos fue primero empezar investigando diferentes alternativas para resolver el renderizado, que era parte de lo que creíamos era lo más complejo y que probablemente era mejor utilizar una herramienta de terceros, de otra empresa, que construir nosotros un renderizador o una impresora de templates hacia PDF. Evaluamos varias, hay varias en el mercado, y terminamos encontrando una que nos pareció la más adecuada porque los templates se pueden escribir con herramientas de Microsoft Office y luego se renderizan a PDF. Esto tiene la ventaja de que como el cliente ya utiliza las herramientas de Office y todos sabemos el gran potencial que ofrece Word, por ejemplo, para crear documentos, insertándole imágenes o gráficos o tablas o un montón de cosas, creímos que esta era la herramienta más adecuada. Hicimos algunas pruebas, creamos como un prototipo para ver cómo sería la interacción con este sistema. Ofrece una API REST, con lo cual nosotros podíamos mandarle request HTTP a ese servicio, decirle dónde estaba ubicado el archivo que queríamos renderizar o mandárselo directamente como un binario y obtener el resultado o pedirle que lo guardara en cierto lugar. Entonces, nos pareció que esta era una solución bastante adecuada para lo que nosotros teníamos que resolver y terminamos eligiendo esa herramienta. Y eh, eh, el objetivo era entonces poder tener un template Word donde ingresábamos ciertos campos o tags, nosotros le llamábamos tags, específicos donde luego íbamos a insertar los datos dinámicos. Cada uno de esos tags o etiquetas o campos tiene un identificador específico. Entonces luego, teniendo la información que ingresó el usuario en sus respuestas al formulario, podíamos mapear esos campos dentro del template con la información provista por el usuario y así poder renderizar y obtener un PDF con información dinámica. El insertado de estos campos se hace a través de una herramienta, un add-on, una extensión que se agrega a Microsoft Office y en particular en Word agrega un menú donde al utilizarlo se pueden agregar estos campos especiales y además se puede renderizar en el momento en la máquina del cliente con datos de prueba para que él pueda ver cómo va a quedar el PDF al final, sin tener que esperar a que el proceso corra en el servidor y ahí determinar si quedó todo bien alineado, si hay cosas que están desfasadas. Entonces, la persona que crea los templates los puede hacer en su máquina e inmediatamente poder probar cómo va a quedar, imprimirlos, digamos, a PDF y ver cómo va a quedar con datos que luego sean insertados dinámicamente. Este es un ejemplo del lado de la izquierda pueden ver un template, lo que llamamos templates, y todos esos campos azules son los campos especiales o las etiquetas que se utilizan para identificar dónde van insertados cada uno de los datos que el usuario va a proveer en el formulario. Como verán, cada uno tiene un nombre particular, ese es el identificador, y luego vamos a utilizar eso para hacer el matching con las respuestas del usuario. Del lado de la derecha es el resultado, es el PDF que se generó con datos ingresados por el usuario, su nombre, su dirección, la ciudad donde vive, datos de la póliza, el monto que pagó, bueno, todo ese tipo de cosas se obtienen al final cuando se renderiza los datos que se envían en formato JSON
y el template. Bueno, una vez que definimos que íbamos a utilizar esa herramienta para el rendering en particular, nos quedaba resolver todo el resto de la solución del servicio, o sea, dónde almacenar los archivos, em, cómo hacer la comunicación, cómo almacenar otra información, como por ejemplo las respuestas del usuario o metadata relacionada con los archivos, como su tamaño, su extensión, etcétera, la fecha en que fue renderizado. Toda esa información teníamos que poder almacenarla en algún lugar. Y a su vez, cómo el frontend o el sitio web iba a comunicarse con este servicio para poder consumir ese servicio. Bueno, luego de investigar un poco y ver todas las opciones que nos ofrece Amazon, que son muchísimas, decidimos que lo más conveniente en este caso particular era poder utilizar buckets de S3 para almacenar los archivos, porque justamente es una de las funcionalidades básicas de S3 y performa muy bien para eso. Así que todos los que son templates y archivos generados PDF se van a almacenar en S3. Luego decidimos utilizar DynamoDB para almacenar toda la información, la metadata de los archivos en sí, de los identificadores, el nombre, la extensión, el tamaño, toda esa información se almacena en base de datos. DynamoDB, para los que no saben, es una base de datos no SQL y performa muy bien con serverless. O sea, es de muy fácil acceso y consumo y es una base de datos clave valor, o sea que yo teniendo el identificador del archivo puedo obtener inmediatamente toda la información asociada a ese archivo. Lo que no podemos hacer tan fácilmente es ejecutar queries o consultas como se haría en una base de datos tradicional con SQL. Pero para la solución que nosotros estábamos necesitando, Dynamo era lo ideal. Y finalmente, para desarrollar toda la lógica del servicio, elegimos Golang como lenguaje de programación, porque es lo que el cliente está utilizando en otros microservicios, y decidimos implementar con Lambda Functions. Para el caso de las Lambda Functions, nos soluciona mucho el tema de la infraestructura. Con Lambda Functions nosotros definimos la lógica que queremos que corra y es Amazon el que se encarga de proveer los recursos necesarios para que esa lógica se ejecute. Todo lo que es el servidor, proveer el servidor, la memoria, la CPU, todo eso lo provee Amazon. Nosotros solo le indicamos cuál el zip que contiene toda la lógica que hay que ejecutar y Amazon se ocupa de todo lo demás. En el caso de las Lambda Functions, tenemos una muy buena performance en cuanto a escalado, porque al ser Amazon el que provee el escalado y es automático, cada vez que alguien manda un request y necesita ejecutar la lógica de esa función, Amazon va a disparar esa función. Podrá tener unos pequeños segundos o milisegundos de latencia, pero se va a disparar. Con lo cual, si tenemos que generar muchos documentos al mismo tiempo, es Amazon el que se encarga de proveer toda la infraestructura para que todos esos procesos se ejecuten de forma concurrente. Y no somos nosotros los que tenemos que estar pensando en poner los load balancers, poner instancias o agregar instancias o sacar instancias cuando el servicio está más con menos carga. Todo eso queda para Amazon, digamos. Es Amazon el que se ocupa de todo eso. Nosotros no tenemos que hacer toda esa parte de infraestructura, con lo cual esto también nos da una ventaja. Y en particular en este caso, nosotros tenemos, el cliente tiene procesos batch que ejecutan durante la noche para la renovación automática de pólizas, con lo cual seguro íbamos a tener picos de procesamiento en los que íbamos a necesitar muchas ejecuciones concurrentes, pero después durante el día, en el uso normal de creación de pólizas, de que un usuario entra y compra su póliza, no era necesaria tanta carga, tantos recursos. Entonces, nos pareció que utilizar lambdas y que sea este escalado automático según la demanda nos resolvía un gran problema también.
Bueno, respecto a la herramienta de terceros que utilizamos para el rendering, esa sí se instala en un servidor común de Amazon, un S2, y la accedemos a través de su interfaz REST con request HTTP, donde se le indica cuál es la URL del archivo que está en S3 que queremos utilizar como template. Se le envía como JSON todos los datos del usuario, lo que queremos insertar dentro de ese template, y obtenemos como resultado el PDF que luego guardamos también en S3. Ese servidor está privado dentro de la red del cliente, no es accesible desde afuera y todo el tema de la seguridad lo administramos con las VPC y los grupos de seguridad de Amazon. Además de eso, enviamos eventos SNS cada vez que se registra un nuevo archivo en el sistema. Esto permite que otros servicios sean notificados cuando se registra el archivo y de esa forma, por ejemplo, podrían mandarle un mail al cliente, al usuario, diciéndole tu póliza ya está pronta, la puedes descargar en este link, bienvenido, no sé, cosas así. También se guarda información en otros sistemas como el Data Warehouse, donde se mantienen las estadísticas. Bueno, el tema de los eventos nos resolvió un montón de otras cosas, de otros procesos que pueden suceder luego de que las pólizas son generadas. Bueno, también definimos que nuestro servicio iba a tener una interfaz REST y que el frontend iba a poder utilizar request HTTP para iniciar el proceso de rendering una vez que el usuario completó todos los pasos en el sitio web y de esa forma hacer la dinámica entre los otros servicios y el frontend y nuestro servicio que estábamos creando. Cada vez que llega un request HTTP, se dispara la funcionalidad lambda y se procesa el request. Utilizamos también CloudFormation para definir toda esta infraestructura, los buckets de S3, los eventos SNS, las funciones lambdas, la base de datos Dynamo. Todo eso se define por código utilizando CloudFormation y cuando se le envía ese código a Amazon, Amazon directamente provee toda esa infraestructura automáticamente o la actualiza si el stack ya estaba creado. Y bueno, y como les decía, la información que se manda desde los demás servicios hacia este servicio o desde el servicio que creamos hacia el renderizador, todo es información en formato JSON. Bien, un poco más yendo hacia la interna del servicio, definimos que íbamos a tener tres tipos distintos de archivos dentro del servicio. Los templates, por así decirlo, que son la plantilla original, los documents, que es lo que generamos, el PDF generado a partir de un template, y los packets. Los packets son la unión de varios documents, varias partes PDF unidas en un solo archivo PDF. Esto es justamente para crear esas pólizas que, como les decía, se componen de varias partes. Entonces necesitábamos tener este concepto de packet para poder unir todas esas partes. Bueno, el proceso es primero se registran todos los templates necesarios y luego que están todos los templates registrados, se pueden empezar a generar los documents o los packets y se van registrando automáticamente en S3 y en DynamoDB. Agregamos otra de las herramientas que ofrece Amazon porque vimos que el renderizado de una póliza requería de varios pasos. Requería de, primero, renderizar cada una de esas partes, registrar en el sistema cada una de esas partes, luego unirlas y registrar ese último archivo. Por lo tanto, decidimos que, ya que estábamos usando Lambda Functions, lo ideal para esto era utilizar las Step Functions, que es una especie de máquina de estado que ofrece Amazon y que nos permite conectar varias lambdas y generar un proceso de varios pasos. Además, el proceso puede tener condicionales, o sea,
Si el resultado de la lambda fue tal cosa, voy por este lado y llamo a esta otra lambda, y si el resultado fue otro, voy por este otro lado y hago otro paso del proceso. Nos pareció que era un gran plus para el servicio, en vez de nosotros tener que orquestar todo esto, de todos estos pasos, utilizar esta herramienta que ya nos ofrece Amazon y entonces conectamos varias lambdas. Y el output de una lambda es el input de la siguiente y así va pasando todo el proceso hasta que se termina la ejecución. Las lambdas también, las step functions, perdón, también se pueden definir con CloudFormation y el formato es una especie de JSON que ofrece Amazon y bueno, ahí se va definiendo cada paso, cuáles son las políticas de reintento, qué pasa si hay un fallo. Bueno, con todas esas opciones vamos construyendo esta lambda function y a su vez cada vez que se ejecuta una step function, se genera un ID para esa ejecución y podemos consultar en cualquier momento cuál es su estado, si aún está ejecutando, si ya finalizó y en caso de finalizar, cuál fue el resultado final y el output que se obtuvo. Este es un ejemplo eh, real de la step function que construimos para este servicio, donde como pueden ver el primer paso es un paso múltiple. Eso significa que podemos renderizar muchos pedacitos, muchos templates en paralelo. Luego el siguiente paso es registrar todos esos pedacitos, todos esos documents, registrarlos en el sistema, en S3 y en Dynamo. Luego hay un condicional, según si lo que tengo que hacer es crear una póliza, un packet, entonces voy por el join y tengo que unir, hacer la unión de todas esas partes y registrarlas, o si es una simple generación de un documento o de documentos paralelos pero que no están relacionados entre sí, entonces ya puedo finalizar el proceso. Y del lado derecho lo que se ve con marcas en verde es una ejecución real. Cada vez que se va ejecutando un paso, Amazon va mostrando en qué paso de la ejecución está. En ese caso sería en azul, se vería en azul cuando está en ejecución el paso, y luego indica si el paso fue exitoso o no. Con verde significa que se ejecutó correctamente ese paso, esa lambda, y si hubiera habido un error, aparecería en rojo o en amarillo si hubiera algún warning o algo que no funcionó como se esperaba. Eh, es muy interesante y además al ser tan visual es muy fácil poder detectar dónde hay errores, dónde puede haber cuellos de botella. Además, en la consola de Amazon, también haciendo clic en cada uno de esos pasos, se puede obtener información de esa ejecución en particular en ese paso, como la entrada, la salida, se pueden ver los logs. La verdad que es una muy buena herramienta que descubrimos con este proyecto y nos encantó. Bueno, algunos resultados para ya ir redondeando un poco. Quedamos muy conformes con el uso de la tecnología que elegimos. Las lambdas y las step functions nos resolvieron mucho, nos dieron una muy buena performance y nos evitaron tener que estar manejando temas de balanceo y picos de carga. Así que todo eso se lo delegamos a Amazon y pudimos enfocarnos mucho más en la lógica en sí del servicio. El renderizado de las pólizas, se componen más o menos en promedio de 20 páginas, algunas pueden pasar las 50 páginas, se hace en muy pocos segundos, incluso con poca carga en menos de un segundo, así que el usuario ni bien termina de hacer todos sus pasos en la web y paga la póliza, casi instantáneamente puede descargar su póliza, ve un mensaje de confirmación de que el pago se realizó exitosamente y de que puede obtener y descargar su póliza y automáticamente se habilita el botón de descarga. Eso fue una gran ganancia para el cliente y para los usuarios. Eh, Se pueden renderizar muchísimos documentos en paralelo, depende un poco del tamaño de la herramienta de terceros,
pero desde nuestro lado el servicio escala muy bien. Solo tuvimos un pequeño incidente inicialmente con Dynamo, porque el escalado de Dynamo no se correspondía con la velocidad en que se creaban y se ejecutaban las lambdas, y en esos procesos batch de renovación tuvimos un cuello de botella, pero lo ajustamos cambiando un poco la configuración de Dynamo y colocando colas, y de esa forma pudimos hacer que todos los picos de los batch se cubrieran exitosamente. Fue tan exitoso este proyecto que otro grupo, otra empresa aledaña a este cliente también quiso utilizar este servicio de renderizado, y se está utilizando entonces ahora por dos empresas diferentes, ambas que se dedican al rubro de los seguros, pero en distintas áreas y con distintas cargas y distinta demanda, y todo fluye perfectamente sin ningún problema. Separamos, sí, en distintos buckets los archivos para que no haya cruzamiento y que cada cliente, cada empresa tenga sus archivos este, contenidos en un bucket específico con acceso y reglas de seguridad específicas para cada uno. Bueno, todo este proceso llevó más o menos unos 6, 7 meses de trabajo desde que nos presentaron los requerimientos. Se hizo toda la investigación, se definió el diseño, la arquitectura, las herramientas y se puso en producción. El equipo que desarrolló todo esto se componía de una product owner, que era la líder de todo el negocio, un business analyst que definía los requerimientos junto con el product owner, un tech lead, que era yo, dos desarrolladores que desarrollaron toda la lógica de las Lambda Functions, con mi ayuda también, y un co-automation que permitió ir desarrollando casos de test contra el servicio a medida que íbamos avanzando con el desarrollo, para poder ir testeando y ir viendo que el desarrollo se adecuaba a la interfaz y a lo esperado por el negocio para ese servicio. Actualmente estamos evaluando poder extender este servicio para que también pueda generar HTML y no solo PDF a partir de los templates Word, y así poder utilizarlo para crear automáticamente mails para los usuarios donde se inserte dinámicamente información para ellos. Bueno, y como les decía, lo de Co-Automation me parece muy importante resaltarlo, nos dio muchísimos beneficios en el sentido de que llegamos a producción con un bajísimo nivel de errores o problemas. El hecho de ir testeando en paralelo y que cada vez que un desarrollador subía un cambio a GitHub se corriera la suite de automation y automáticamente indicara si había algo que estaba fallando, si no se estaba cumpliendo con la interfaz que se esperaba para el servicio. Pudimos detectar muy a tiempo todos esos problemas, esos errores, los fuimos corrigiendo, y realmente salimos a producción con muy pocos problemas. Este proyecto se hizo ya hace unos 3 años, casi, y la verdad es que estamos muy conformes porque no ha habido problemas casi que desde que salimos a producción. Así que bueno, esta fue mi presentación, tal vez un poco técnica, pero me parece interesante que puedan ver la variedad de opciones que hay dentro de la tecnología, desde lo muy técnico hasta management y todas las opciones que ofrece la tecnología. Y por supuesto que necesitamos que más mujeres se acerquen a la tecnología en el área que quieran. Es casi infinita las opciones. Así que, bueno, el trabajo remoto también ayuda mucho. Prácticamente se puede trabajar para cualquier parte del mundo hoy por hoy, así que eso es también una gran ventaja. Agradecerle a Copius por por la oportunidad que me da, el soporte que me da para trabajar con el cliente, y a la Jamp por permitirme contarles todo esto y compartir mi conocimiento y mi experiencia. Muchísimas gracias.